Hola, ¿qué tal amigos de la costura? Bienvenidos a la clase número 2 del curso de chaquetas de moda aquí en nuestro canal. En esta clase te enseñaremos a realizar esta chaqueta básica para dama. Recuerda que podrás hacerla también para caballero, obviamente dependerá la tela que utilices y las medidas que apliques en el trazo. Te enseñaremos también a hacer el trazo, cortar, coser con todos los acabados para que te quede esta increíble prenda, así que quédate hasta el final para que descubras lo fácil que es realizarla. Los materiales que vamos a utilizar son nuestros trazos base de la chaqueta que aprendimos a hacer en la clase 1. Si aún no los has hecho, te invito a que vayas a ver el video, la clase número 1, que encontrarás en la lista de reproducción de este curso, aquí en la descripción de este video o en el primer comentario, para que aprendas a realizarlos con tus medidas. También vamos a necesitar reglas de trazo, nuestro lápiz, tijeras, alfileres y desde luego la tela. Vamos a estar utilizando 1,5 metros de tela. Esta tela puede ser tergal, casimir, lana, paño de lana. Podemos utilizar también algunas telas un poco rígidas como gabardina, mezclilla, gabardina stretch, sarga, loneta. Recuerda que las telas que utilicemos no deben de ser demasiado rígidas o gruesas para que no tengamos problema a la hora de confeccionarlas. Y desde luego puedes incursionar con cualquier otra tela que veas adecuada, solo te recomiendo que para hacer la chamarra básica no utilices telas demasiado stretch, ni encajes, ni licras, de preferencia que sean rígidas o que no tengan estiramiento. Vamos a utilizar 60 centímetros a 1 metro de entretela. Realmente vamos a utilizar la entretela solamente para las vistas y el cuello. Hilo de costura y botones. La opción que tenemos también para esta chamarra o esta chaqueta es que la podemos hacer con cierre, así que puedes utilizar botones o cierre. Realmente para esta chaqueta no vamos a hacer muchas modificaciones en el trazo base, ya que ya tiene la amplitud que consideramos adecuada, ya tiene las costuras marcadas y ya tiene los aumentos necesarios para que quede de largo adecuado. Así que solamente pondremos algunas claves y marcas y agregaremos el cruce para los botones en este caso. Vamos a empezar marcando la marca de doblez de tela en la espalda. Esta es muy importante para que sepamos que aquí la tela va cortada doble o al doblez. En este caso colocamos 3 taches para que indiquemos esto en el centro de la espalda. Vamos a marcar una línea también vertical que nos va a indicar la dirección del hilo de la tela, cómo vamos a acomodar la tela el molde en la tela. Vamos a marcar también esta línea en el delantero, perdón. Ahí la tenemos, hilo de la tela, ¿sí? Delantero. Ahora, en el caso del delantero, si fuéramos a poner cierre, aumentaríamos 1 centímetro en la línea central. En este caso, como vamos a colocar botones, voy a aumentar 1.5 para cruce. Voy a hacer un rectángulo de aumento hasta abajo de 1.5 para el cruce. Recuerda que si utilizas botones más grandes, vamos a aumentar 2 centímetros. Y adicionalmente voy a estar agregando 1 centímetro de margen de costura para poder colocar la vista. Así que en total el aumento que tenemos aquí es de 2.5 centímetros. Lo vamos a apuntar aquí arriba para que sepamos cuánto fue. 1.5 y 1 centímetro, ¿sí? Ese fue el aumento para el cruce de botones. Vamos a marcar la vista que llevará esta chaqueta. Vamos a estar marcando 6 centímetros de la línea central original. Aquí a la altura de la sisa vamos a marcar 6 centímetros a la izquierda. 6. Estos mismos 6 centímetros
Los vamos a marcar aquí abajo, en la parte de el dobladillo. Y vamos a unirlos también con los 6 centímetros de la sisa. En línea recta, y así nos quedará la vista. La vista también va a abarcar el cruce, el cuello y el hombro. Voy a marcar de una vez esta parte y ahorita vamos a hacer lo que nos falta en la parte del hombro. Ahora, en la parte del hombro voy a marcar de la esquina del escote y del hombro 6 centímetros también hacia la izquierda. Y voy a unir con curva sastre o curva francesa hacia la sisa. Esto dependerá de la distancia que haya en este punto. Aquí, por ejemplo, como es una talla chica, recomiendo que lo unamos con curva francesa con la parte más larga y recta. Y nos queda de esta manera la vista. La vista también ocupará estos 6 centímetros del hombro y todo el escote. Hasta aquí. Ahora vamos a calcar esta vista por separado para tenerla como pieza aparte. Aquí ya tengo la vista por separado, calqué todo el contorno, recuerda, incluyendo el cruce y el aumento de costura, es decir, los 2.5. Aquí la puse como vista delantera. En este caso solo le vamos a agregar la línea del hilo de la tela. Y con eso tenemos la pieza lista. Ahora vamos a sacar el cuello. Para eso vamos a medir los escotes delantero y espalda y vamos a medirlos por donde quedaría cosida la costura del cuello, es decir, 1 centímetro más abajo, y vamos a descontar el centímetro del hombro. Mira, voy a medir entonces un poco más abajo a 1 centímetro donde pasa la costura. Mi medida exacta serían 10 centímetros menos el centímetro de costura del hombro, voy a dar 9 centímetros. Entonces voy a apuntar aquí que son 9 centímetros. Y en el delantero vamos a medirlo igual. En este caso, en el delantero vamos a medirlo sin el cruce para que no se nos encimen los cuellos. Lo mismo, medimos más abajo donde pasaría el centímetro de costura. Y aquí tengo 13.5 menos 1 centímetro que descuento de la costura del hombro serían 12.5. Entonces recuerda que medimos más abajo por donde pasa la costura, que es donde se va a aplicar realmente el cuello, y descontamos el centímetro de costura del hombro, ¿sí? En los dos casos. Voy a sumar estas dos medidas que serían 12.5 más 9. Me da un total de 21.5. De esa medida voy a trazar el cuello. Va a ser un rectángulo de 21.5 y lo vamos a hacer de 10 centímetros de ancho, ya con costuras. Recuerda que aquí le agregaríamos 1 centímetro de costura también. Entonces sería 22.5 por 10 centímetros de ancho. Allí tenemos nuestras medidas para el cuello. Vuelvo a repasar lo que hicimos. Sumamos el escote delantero, el escote de la espalda. Le agregué 1 centímetro de costura en el largo del cuello, solamente uno porque un lado va en doblez de tela. Y en total me dio 22.5. Y va a ser de 10 centímetros de ancho. Esta es mi medida de la que voy a trazar el rectángulo del cuello. Así que en este espacio me cabe perfectamente. Y voy a marcar aquí mi rectángulo de 22.5 por 10 de ancho.
Mira, solo basta con que marques así tu escuadra. Y después la vamos a invertir haciendo coincidir ambas medidas. Y nos queda el rectángulo ya formado de una manera muy sencilla. Allí está, muy fácil. En esta parte voy a poner doblez de tela. El hilo de la tela lo voy a cortar así. Y voy a agregar 1 centímetro solamente en la punta hacia afuera para que me quede con una pequeña forma de pico. Puede ser hasta 1.5 centímetros para que nos quede más bonito. Esto lo vamos a unir a la esquina del otro lado, es decir, sin aumentar en los dos lados, solamente en uno, ¿verdad? Nos queda como un pico. Allí este pico es opcional y lo podríamos redondear a mano o con la regla si es que tiene la forma muy reducida. Como aquí. Entonces aquí ya tenemos lista la pieza del cuello. De esta tenemos que cortar 2 piezas. De la espalda nos queda solo una pieza. Del delantero son 2 piezas. Y de la vista serán 2 piezas. Recuerda que las que vamos a cortar en tela son el delantero, la espalda, la vista, la manga. Ahorita la vamos a tratar. Y el cuello y la vista van a llevar entretela. Las mismas 2 piezas. Aquí le pongo que y llevan entretela para que nos acordemos. Ahora, en el caso de la manga no vamos a hacer ninguna modificación. La manga ya nos queda lista, pues esta manga es muy sencilla. Solamente vamos a ponerle sus claves y marcas. En este caso le vamos a escribir aquí el hilo de la tela sobre la línea central. Y le ponemos el dato que es la manga. Vamos a cortar también 2 piezas. Recuerda que la manga ya tiene margen de costura y dobladillo, así es que ya no vamos a hacerle nada más. Vamos a recortar todos nuestros moldes para poderlos cortar en la tela. Y aquí pues ya tengo todas mis piezas cortadas, la manga, el cuello, la espalda, el delantero y la vista. Solamente me falta mencionarte que en el caso del delantero podemos trazar las bolsas o bolsillos que lleva. Recuerda que en el caso de dama los bolsillos van en la parte de abajo regularmente y esto es al gusto. Y en el caso de caballero los bolsillos van aquí arriba. La medida realmente es la misma, solamente va a cambiar la posición. Son bolsillos pequeños que vamos a marcar aquí. Vamos a marcar de la parte de abajo del dobladillo o del ruedo hacia arriba 5 centímetros. Vamos a marcar una línea indefinida a 5 centímetros, que es el espacio suficiente para que libere el dobladillo. Ahora, del centro hacia la derecha, voy a marcar también 5 centímetros.
Y hacia arriba voy a hacer un rectángulo de 15 centímetros por 14 de ancho. 15 de alto por 14 de ancho. De esta manera me debe de quedar. Cierro mi rectángulo, recuerda que mide 14 de ancho por 15 de alto. Esa es la medida de este bolsillo que lleva la chaqueta. Es una bolsa pequeña, aunque de buena medida. Aquí recuerda que hay 5 centímetros. Descontamos los 3 del dobladillo. Y va a subir un poquito el dobladillo. Esta bolsa la podemos colocar encima del dobladillo sin problema. O más arriba, ¿verdad? 1 centímetro más arriba. Podríamos subir 6. Pero bueno, creo que es la posición adecuada para que no quede demasiado arriba y sea incómoda. Voy a marcar el contorno de abajo redondeado para que sea muy parecido al estilo del cuello que tracé. Nada más en la parte de abajo. Voy a calcar este bolsillo y le agregaré 1 centímetro de costura en la parte de abajo y los laterales. En la parte de arriba agregaré 2 centímetros para margen de costura. Así que voy a calcarla por separado. Ya solo marcamos aquí que este es el bolsillo delantero y vamos a cortar 2 piezas en tela únicamente. El hilo de la tela sería vertical y listo. Ahora sí vamos a cortar nuestros moldes en la tela. Voy a doblar la tela derecho con derecho. La voy a doblar a la mitad de lo que mide de ancho. Es decir, el 1,50 de ancho me debe de quedar a la mitad. La voy a doblar de esta manera. Voy a hacer que coincida el orillo de la tela, que es esta orilla que trae el rollo, ¿verdad? A veces con barbitas, con hilitos salidos o con puntitos. Esa parte es la que me coincide con la del otro lado. Y bueno, pues ahora sí voy a empezar a acomodar los moldes aquí. Vamos a empezar ubicando las piezas que llevan doblez de tela, como es la espalda, que debe de quedar justo en este doblez de tela, y el cuello. El cuello lo vamos a cortar 2 veces para que nos queden las 2 piezas. Después vamos a acomodar el delantero y vamos a acomodar la vista más acá. Ahí cabe, voy a recorrer un poquito para que el bolsillo lo aproveche en esta parte. Y la manga la voy a cortar en el espacio que me queda de este lado. Aquí realmente me sobra bastante tela, pero está bien para que no tenga yo problemas de ninguna pieza. Así que puedes ver que en esta talla chica alcanza suficientemente bien para esta chaqueta. La tela que estoy utilizando se llama paño stretch.
Y bueno, pues ahora que ya tengo los moldes aquí listos, los voy a fijar con alfileres. Es importante que revisemos la inclinación del molde. En este caso vamos a comprobar siempre que esté bien alineado en relación al orillo de la tela. Por ejemplo, la manga, vamos a medir que del centro a la orilla sea la misma distancia en la parte de arriba que en la parte de abajo. Mira, y aquí sí tengo una inclinación. Esto es importante que lo revisemos para que nuestra manga no quede torcida o con la caída rara. Así que aquí tengo la medida 25. Y 25. Ya la jalé un poquito más, ahora me da 23 y 23. Ahí está correcta. Y ahora sí la voy a prender con alfileres. En el caso de las demás piezas, solamente vamos a verificar que estén perfectamente alineadas o que se vean derechitas. Y así voy a cortar todas las piezas. Las que llevan entretela también las cortaré en la entretela. En mi caso estaré utilizando entretela tricot porque esta tela es realmente mediana a gruesa, no necesito una entretela más gruesa. Si fuera una tela más delgada utilizaría una entretela más delgada como tricot sencillo. Y si fuera tela más gruesa pues podría optar por una entretela de sastrería. Aquí ya tengo todas las piezas cortadas, las que llevan entretela ya las corté también con la entretela. Ahora solamente dejé el molde del delantero para marcar la posición del bolsillo para que sea mucho más fácil ubicarlo a la hora de coser. Así que clavé alfileres en las esquinas del bolsillo y voy a levantar por en medio de las dos piezas de tela, por el derecho, marcamos un puntito donde irán los bolsillos. Y así entonces ya tengo listo todo el corte.
Lo que voy a hacer a continuación es pegar la entretela en las piezas que la llevan para poder entonces empezar a confeccionar. Ahora voy a colocar la entretela de las piezas que la llevan, en este caso las vistas y los cuellos. Vamos a colocar la entretela por el revés para poder entonces tener listas todas las piezas y sobre orillarlas. Ahora voy a pasar la máquina over a las piezas que ya tengo cortadas. Voy a señalarte a continuación las partes en donde se pasará la over únicamente. En el caso del cuello no le vamos a pasar la over a nada. A la espalda solamente vamos a pasarla en los hombros, en los costados y en la parte del ruedo. A los bolsillos le vamos a pasar en todo el contorno. Al delantero solamente costados, la parte del ruedo o del dobladillo, el centro y el hombro. En estos casos podemos concluir que las sisas y los escotes no llevan over por el momento. A la sisa se la vamos a pasar junto con la manga. En el caso de la vista vamos a pasarle a todo excepto al escote. Y en el caso de la manga, a esta le vamos a pasar la over en los costados, en la parte del dobladillo nada más. A la parte de arriba la pasaremos una vez que ya esté colocada la manga. Así que vamos a pasarle la over a todas las piezas en los lugares donde indicamos. Ahora voy a preparar el bolsillo para poder colocarlo en la prenda. Voy a doblar 2 centímetros en la parte de arriba para el dobladillo que lleva. Y los voy a planchar estos 2 centímetros para que ya quede bien definido y será lo primero que voy a coser. Vamos a empezar a hacer la costura y para ello vamos a estar utilizando aguja universal del número 14 para la mayoría de materiales que vamos a trabajar sin problema con este número de aguja.
Vamos a usar la aguja normal, ¿verdad? De la máquina. Prensatelas normal y bueno, pues vamos a usar hilo también de poliéster común para costura. El largo de puntada será de 3 y la tensión dependerá del grosor de la tela, pero normalmente en el número 4 para máquinas familiares queda bien. Pues vamos a coser el dobladillo de los bolsillos, vamos a coser sobre la costura de la over. Aquí quiero recordar que si no tuvieras la máquina over puedes coser con zigzag. Así que vamos a coser el dobladillo justo encima de esta costura a las dos piezas. Aquí ya quedó listo el dobladillo, nos queda de esta manera. Ahora vamos a ayudarnos a formar la pieza en la parte redondeada. Es decir, vamos a pasar un hilván aquí en la curva de este bolsillo para que nos quede bien definida y sea fácil de acomodar. Esta costura de hilván la voy a hacer con la máquina en la puntada más larga que tenga la máquina. Voy a iniciar sin hacer remates. Voy a dejar suelto el hilo y voy a coser desde donde inicia la curva hasta el otro lado exactamente igual. Voy a coser a 7 milímetros más o menos para que me quede bien hecha esta costura. Pueden ser desde 5 milímetros a 7 milímetros de la orilla para poder fruncir y acomodar aquí la bolsa. De esta manera me va a quedar. Voy a dejar un poco de hilo suficientemente largo y voy a jalar de ambos lados para fruncir un poco y que sea más fácil acomodar el bolsillo. Esto me ayudará a plancharlo y a colocarlo. Entonces mira, al jalar ya me permite que esto se voltee y que los pliegues que queden por la parte de atrás queden más parejitos. Ahorita lo vamos a planchar y acomodar muy bien, pero ya con esto nos ayudamos muchísimo. Recuerda que la costura que estamos trabajando aquí para hacer el doblez será de 1 centímetro, así que es lo que vamos a doblar en total hacia el revés. Allí ya estamos listos para poderlo planchar. Voy a hacer lo mismo con el otro bolsillo y ahorita te muestro cómo queda planchado. Ahora vamos a posicionar los bolsillos con las marcas que habíamos hecho después de que cortamos la tela. Vamos a centrarlo muy bien, lo vamos a fijar con alfileres para que ya no se nos mueva. Y lo vamos a coser por todo el borde. Es muy importante que en los extremos de arriba hagamos los remates para que nos quede muy bien reforzado y este bolsillo no se vaya a despegar con el uso. Aquí ya quedaron cosidos los bolsillos en el delantero. Ahora es momento de unir las piezas a la espalda. Así que vamos a poner las piezas sobre la espalda, derecho con derecho.
y las vamos a unir solamente por los hombros a 1 centímetro. Después de eso también vamos a abrir costura con la plancha para colocar las siguientes piezas. Y bueno, pues ahora vamos a colocar la manga en la sisa. Es importante que primero rectifiquemos que nuestra manga esté de la medida de cada sisa para ver si es necesario embeber un poco. En este trazo la manga queda casi justa a la medida. Normalmente solamente vamos a ajustar un poquito para que dé la forma correcta. Mira, aquí me coincide justamente con el hombro, el corte que le hice al centro y la manga queda perfecta. Vamos a unir, siempre la recomendación es que cuando vayas a coser en la máquina, la manga quede por la parte de abajo y la pieza del talle quede por encima, para que se acomode mejor la curva de la manga. Así voy a unir las dos y después de unirlas le voy a pasar la over ya juntas las piezas para que quede una sola costura. Después de coser vamos a planchar un poco la sisa. La costura que tenemos la vamos a voltear o la vamos a mandar hacia la manga para que quede bien definida. Podemos planchar así en la plancha plana o en algún burrito especial, no hay problema. Nada más es cuestión de definir bien poco a poco esta costura sin fruncir o sin marcar mal la otra parte de la manga. Vamos girando, vamos acomodando poco a poco y planchando. Ayuda mucho que planchemos siempre nuestras costuras para que todo vaya quedando bien y al final pues ya no sea tan complicado terminar la prenda. Así vamos puliendo y vamos dejando todo muy bien definido, muy nítido y nos queda un resultado muy bonito. Depende desde luego la tela que trabajemos, hay algunas telas que se acomodan sin necesidad de plancharlas, pero hay otras que sí, como esta. Ahora vamos a cerrar los costados de las dos partes, es decir, espalda con delantero, vamos a juntarlos. En este caso pues vamos a voltear hacia atrás para que nos quede derecho con derecho y que nos quede de esta manera. Vamos a alinear muy bien la costura de la sisa, que nos quede, recuerda, volteada la costura hacia la manga y cosemos siguiendo toda la manga, es decir, cosemos desde la parte de abajo de la chamarra o chaqueta por la sisa hasta la manga, todo el costado. Esto lo haremos en ambos lados y después abriremos costuras con la plancha.
Y aquí vemos que ya está tomando forma, entonces bueno, pues ahora es momento de coser el cuello. Vamos a armarlo primero por separado. El cuello lo vamos a cerrar por la parte de arriba, por la parte donde ampliamos para hacer un poco del pico. Vamos a dejar abierta esta parte sin coser. La costura irá a 1 centímetro y haremos algunos cortes para que se acomode muy bien. Lo volteamos al derecho y lo plancharemos. Ahora que ya planché el cuello, le haré un pespunte decorativo a medio centímetro en la parte de arriba solamente. Esto es para que quede muy bien definido y ya lo podamos colocar en la prenda. Ahora es momento de acomodar el cuello. En este caso vamos a medir del centro hacia cada lado 2.5 centímetros, que será el espacio para que los cuellos no queden cruzados o encimados, o las dos partes del cuello, sino que queden apenas encontrándose. 2.5. Y a partir de este punto vamos a acomodar el cuello. Algo que también vamos a hacer es marcar la mitad en el cuello con un pequeño piquetito o alguna marca que tú le quieras poner. Entonces esto nos ayudará a posicionarlo más fácilmente. Esta mitad va a quedar en el centro de la espalda. Vamos a prepararlo así, de esta manera. Y vamos a ir acomodando desde la marca que puse acá de 2.5. Vamos a preparar con alfileres. Algo importante que hay que mencionar es que solo vamos a coser el cuello en el espacio que corresponde al delantero. En la espalda no lo vamos a coser porque vamos a hacer una parte diferente.
Así que solo vamos a coser lo que corresponda al delantero hasta el hombro. Aquí en el hombro es importante que la costura quede abierta al llegar ahí para que quede bien. La costura la haremos a 1 centímetro. Ahora nos quedó pendiente el espacio de la espalda. Para ello vamos a coser solamente la capa de abajo. La pieza que queda pegada a la chaqueta es la que vamos a coser, justamente continuando la costura a la misma altura. Vamos a dejar esta parte abierta para cubrir después la costura. Ahorita te explicaré qué cortes haremos para que nos quede muy bien. Aquí realmente es muy fácil coser esto porque ya tenemos la posición de todo, ya nada más es unir hacia las dos costuras. Y aquí ya nos quedó colocado el cuello. Por el derecho realmente se ve como si fuera una sola costura, por este lado solo saltamos la parte de la espalda. Ahora es momento de colocar las vistas. Vamos a poner las vistas aquí delanteras sobre el cuello y todo lo que abarca la parte del cruce. Aquí la vista desde luego la vamos a acomodar para que quede solamente la parte delantera sobre el cuello. Aquí en la parte de abajo vamos a marcar lo que tenemos para el dobladillo, que en este caso son 3 centímetros. Vamos a marcar sobre la vista 3 centímetros. Y aquí vamos a empezar entonces la costura sobre esa línea de 3 centímetros. Antes de llegar al borde vamos a doblar la costura, ¿verdad? Es decir, vamos a girar aquí hacia arriba a 1 centímetro la costura en todo el cruce. Vamos a formar esa escuadra y en la parte del cuello también llegamos y damos vuelta hasta llegar al hombro. Es una costura con 2 escuadras formando las 2 esquinas. En esta parte de abajo donde llega la esquina de la vista vamos a hacer un corte en diagonal muy cerquita de esa esquina. Esto nos ayudará a acomodar muy bien esta forma cuadrada de la esquina que tenemos aquí, miren. Allí nos queda ya bien definido.
En la parte de arriba, en el cuello, haremos exactamente lo mismo. Un corte diagonal, muy cerquita de la esquina. Y entonces vamos a voltear. Solamente aquí también vamos a hacer algunos pequeños cortes en la parte del escote de la vista y de la pieza de la chaqueta. En el caso del cuello, que estoy dejando aquí sin cortar, no le hago cortes porque este se adapta mejor a la forma. Entonces solo lo hago en la vista y en la chaqueta. Y ya que está así, entonces puedo acomodarlo muy bien hacia el derecho, la esquina y aquí la vista. Y me queda de esta manera. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, vamos a hacer estos cortes. Cada 2 centímetros de separación más o menos los podemos hacer. Y acomodamos. Aquí podemos meter la punta de las tijeras para definir muy bien. Y la parte de abajo de la vista. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de cerrar el cuello. En este caso vamos a hacer un pequeño corte aquí en donde llega la vista. Vamos a hacer un corte a todas las capas de tela. Aquí donde llega la vista. A donde llegó la costura. Vamos a cortar todas las capas de tela que tenemos, incluyendo el cuello y la chaqueta. Ahí está. Los corto ligeramente diagonal hacia adentro del escote para que todo esto se vaya hacia adentro del cuello. Vamos a hacerlo del otro lado. Aquí ya no corto la vista, nada más corto el cuello y la chaqueta, ¿verdad? Las piezas de la pieza de la chaqueta. Justo hasta donde está la costura. Entonces vamos a acomodar aquí todo esto hacia adentro del cuello. Vamos a meter las costuras dentro del cuello, hacia arriba, y vamos a hacerle un doblez de 1 centímetro al cuello. De esta manera cubriremos todo y aquí ya no necesitamos poner ninguna vista ni dar algún acabado especial, ya que el mismo cuello pues cubre y nos va a quedar de esta manera. Este es un acabado que damos para evitar poner una vista en la espalda, que a veces es un poco pues incómoda o no funcional, en el sentido de que a veces se está saliendo, se está volteando o se acomoda mal. Entonces vamos a coser en el borde aquí del cuello para que ya quede cerrado. Y así nos quedó ya la costura del cuello. Ya nada más nos falta cerrar las vistas en la parte del hombro, que ya no queden levantadas. Entonces lo que voy a hacer es sostenerlas con la costura del hombro que tenemos aquí. Las vamos a coser por la parte de atrás para que ya queden sujetadas. Aquí vamos a planchar ahora muy bien toda la parte del cuello y la parte del centro. En la parte de abajo vamos a acomodar de una vez el dobladillo. Lo vamos a planchar los 3 centímetros para que sea mucho más fácil ahí confeccionar. Y las mangas también le vamos a planchar el dobladillo de 3 centímetros.
Ahora voy a realizar el dobladillo. En este caso lo voy a coser con puntada invisible. Podría ser a mano, pero como esta tela es ligeramente gruesa, voy a utilizar el pie prensatelas para dobladillo invisible que trae la máquina. Recuerda que de esto ya hemos subido algunos videos en nuestro canal. También lo puedes coser a mano si no tienes algo así. Y vamos a coser el dobladillo tanto de toda la parte de abajo como de las mangas. Aquí ya lo marqué con la plancha y ahora es mucho más fácil coserlo. Si la tela que utilizáramos en la chaqueta fuera una tela menos formal, podríamos entonces coserlo a máquina y el acabado también quedaría bien. Así que bueno, pues vamos a acomodar aquí y vamos a coser todos estos dobladillos. Ahora vamos a hacer una costura de carga que abarque la parte del escote delantero para que quede reforzado el cuello y al voltearlo se acomode bien. Esta costura va a ir a medio centímetro y va a bajar por todo el cruce delantero solamente hasta la parte de abajo, así derechito, sin dar vuelta, ¿verdad? Solamente es para definir muy bien este borde y para que al hacer los ojales no tengamos ningún problema en acomodar. Y ahora pues es momento de hacer los ojales y colocar los botones. Yo quiero poner estos 4 botones que encontré, son de 2 centímetros de diámetro. Muy apropiados para el tamaño que quedó de cruce, que quedó de 3. Podemos poner hasta de 2.5. Y bueno, pues la distancia está correcta. Nos debe de quedar un espacio sin botones abajo. De 4 a 6 botones podemos colocar. En este caso yo voy a empezar a marcar aquí en el cruce la distancia para los ojales. Los ojales en esta chaqueta van horizontales. En todas las chaquetas, en la mayoría de los casos, los vamos a hacer horizontales. Voy a marcar de arriba 1.5 centímetros para el primer ojal y de afuera hacia adentro 1 centímetro con 2 milímetros, más o menos. Porque si lo dejo 1 centímetro, luego quedan muy afuera. De ahí voy a marcar la distancia para los siguientes botones. Voy a dividir entre 4 partes para que me queden todas las posiciones. En este caso son 46, en 23, en 11.5 y en 33.5. Bueno, normalmente los botones los dejamos a 12 centímetros, entonces le voy a marcar esa medida porque los 13 centímetros me parece que ya es demasiada distancia. 12 centímetros y 12 centímetros. Vamos a marcar 1.2, 1.2 y 1.2. Y listo, vamos a hacer los ojales ahora en la máquina. Estas posiciones voy a aprovechar para marcarlas en el otro lado, donde irán los botones.
En este caso voy a seleccionar los ojales que llevará esta chaqueta. Podemos seleccionar ojales curvos, normales, esta máquina tiene esa opción. Si tú tienes ojales normales, pues podemos hacerlo. Si tienes la opción de hacer otro tipo de ojales, recomiendo estos. Son los ideales para hacer en chaqueta de vestir. En este caso son tipo botella, pero con la parte del borde contrario, con un zigzag tipo presilla. Entonces podemos hacerlos y quedan muy bien. También podríamos hacer estos y también nos quedarían excelentes. Me gustan más estos. Y bueno, pues vamos a trabajarlos. En esta tela recomiendo que queden un poco más separada la costura de distancia, hasta 7 milímetros, para que no queden tan saturados. Y así es como ha quedado ya terminada esta hermosa chaqueta de dama que hicimos de una manera muy fácil y sencilla. Realmente no es algo que sea imposible o muy complicado. Como pudiste ver en el paso a paso de este video, te enseñamos a hacer todos los detalles para que quede increíble. Y realmente es una chaqueta que puedes usar en cualquier ocasión y te vas a ver súper elegante. Desde luego siempre la tela será un punto al cual darle atención para que esto sea así, para que quede muy bien. Y bueno, pues recuerda que esta chaqueta también se puede hacer con cierre. En lugar de botones pondríamos cierre. No agregaríamos el cruce de botones que agregamos en el trazo. Y a la hora de coser la vista y el cuello, ahí se colocaría el cierre, ¿verdad? Justo antes de coser el cuello se pone el cierre y después se cose con la vista. Y bueno amigos, pues espero que te animes, espero que se animen a realizar esta chaqueta. Realmente me gustaría ver cómo les fue en este trabajo y por eso decidimos hacerla al principio porque es una de las más bonitas que se pueden hacer. Recuerda que puedes enviarnos tus fotografías de cómo quedó tu trabajo en nuestra página de Facebook o Instagram, donde podemos leer sus comentarios, ver sus fotografías y así incluso podemos compartirlas con los demás amigos de la costura. Coméntanos si te gustó el diseño, si te gustó la clase y cómo vas con tu clase. Si tienes alguna pregunta, escríbela también en los comentarios y esperamos responderla a la brevedad. Bueno amigos de la costura, pues espero que les haya gustado este video. Si así fue, regálenme un like. No olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan las demás clases de este curso de chaquetas de moda. Solo denle clic ahí en el botoncito que dice suscribirse. Y no olviden activar todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y no olviden también visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, Pinterest y TikTok, donde tenemos contenido adicional. Nos vemos en la siguiente clase para aprender un diseño también muy elegante de chaqueta.
Adiós.